a ver nuevamente aquí con nosotros y ahora estén muy atentos porque vamos a seguir hablando de este personaje. ¿Se acuerdan cómo se llama? Exacto, de Daniel. La clase pasada vimos cómo Daniel y sus otros amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey y se apartaron. Pues de ellos mismos seguiremos hablando esta clase, como Daniel, Dios le dio la sabiduría y la inteligencia, pero no fue porque fue un joven mal portado, no, porque fue fiel y obediente a él. Así que vamos a aprender, pero antes vamos a alabarle a Dios. ¿Qué tienes, Nao? Es que tuve un sueño muy horrible. Se me hace que has de haber comido mucho antes de haberte ido a dormir. Yo creo que fue eso. ¿Sabes qué? Eso me recuerda a un rey que tuvo un sueño. ¿Sabes de quién rey te estoy hablando? No. Bueno, pues entonces vamos a ver de quién estamos hablando. ¿Te parece? Vamos, sí. Hola niños, hoy vamos a ver la clase número 2 y vamos a seguir hablando del mismo personaje, de Daniel. Sí, recuerdan que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con las cosas, con la comida del rey. Pues sí, y por eso fueron hallados mejores y más sabios e inteligentes que todos los demás. El día de hoy, en la clase número 2, el tema es confía en la sabiduría de Dios. Y vamos a hablar sobre Daniel y cómo él siempre estuvo confiando en Dios. La Biblia nos dice que Daniel, era inteligente y el rey Nabucodonosor lo había puesto sobre los demás sabios. Era como un líder para ellos. La Biblia nos dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y vino y pidió a los sabios que le interpretaran ese sueño, pero dice que nadie podía interpretarlo porque él no recordaba ese sueño. Entonces llamó a todos los sabios y molesto les pidió que le interpretaran el sueño, pero dice que ellos no podían. Es más, se excusaban diciendo que no podían revelar de qué se trataba el sueño porque él no les decía cuál era su sueño. Entonces el rey se enojó y dice que hizo una ley o un edicto para que todos los sabios de su reino murieran, dice, porque no había quien le pudiera interpretar. Entonces el guardia, dice, el jefe de los guardias vino con Daniel, dice, y pues Daniel era de esos sabios, de ese reino, y bajo la ley que se había hecho, él también debía morir. Entonces Daniel pidió explicaciones al guardia y dice que él le explicó que el rey había tenido un sueño y que nadie podía interpretarlo, y por eso el rey molesto había hecho esa
ese edicto para que todos murieran. Daniel le dijo a él que le diera tiempo y fue con sus amigos y dice que juntos oraron a Dios para que Dios le revelara ese sueño y también la interpretación. Y como Daniel confiaba en un Dios que tiene poder, dice que en esa misma noche el sueño le fue revelado y también su interpretación. La Biblia nos dice que Daniel reconoció la sabiduría de Dios y el poder que Dios tenía porque le había sido revelado solo a él ese sueño. Y la Biblia nos dice en Daniel 2:20 cómo Daniel se expresó de Dios cuando le fue revelado ese sueño. Y dice así: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él reconocía que esa interpretación solo le había podido ser dada por el Dios, ese Dios que tú y yo conocemos. Daniel se presentó ante el rey y le expresó cuál era el sueño y también la interpretación. Y él delante del rey le decía: tú, rey, dice, viste una imagen muy grande, dice, pero de aspecto terrible, dice. Su cabeza era de oro, su pecho y sus brazos, dice, eran de plata, su vientre y sus músculos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies, dice, eran de hierro mezclado con barro. Y también le expresó cuál era la interpretación. El rey Nabucodonosor tenía mucho poder. La Biblia nos dice que su reino era muy grande, pero dice que todo ese poder le había sido dado por Dios. Entonces, la interpretación del sueño era que esa estatua eran reinos, dice, y podríamos decir que la cabeza era el rey, la cabeza de esa estatua era el reino que Nabucodonosor había logrado tener. Después iban a venir otros reinos, dice, pero tal vez no tan poderosos como el reino que él tenía. Iba a venir un reino fuerte, dice, como la plata, uno como el bronce y uno como el hierro, que también iba a destruir, así como el hierro destruye muchas cosas. Pero también había un reino, dice, que estaba mezclado, así como el hierro estaba mezclado con el barro, iba a ser un reino que iba a estar dividido, y en una parte iba a ser fuerte y en una parte iba a ser débil, así como lo es el hierro y el barro. Pero dice que en ese sueño él estaba viendo esa estatua y una piedra era tomada, dice, y no con una mano, era tomada y destruía la parte de los pies, y esa estatua caía, o esos reinos eran destruidos. Daniel explicaba al rey Nabucodonosor que después de esos reinos iba a venir un reino que iba a ser, dice, indestructible o para siempre. La Biblia nos explica que esos reinos sí iban a permanecer, pero iba a venir un reino que los iba a destruir. El rey Nabucodonosor dice que reconoce también el poder que el Dios de Daniel tenía. Y entonces pone sobre Daniel la autoridad y reconoce a Daniel sobre los otros sabios, pero también reconoce que el Dios de Daniel es Dios de dioses y reconoce que es un gran Dios. Bueno, la clase de hoy ha terminado, pero antes vamos a orar.
Señor Todopoderoso que estás en los cielos, te agradecemos porque tú nos has permitido una clase más y nos has enseñado que tú eres el único que da la sabiduría. Ayúdanos a ser como ese Daniel, Señor, que en este problema de que nadie podía interpretar el sueño de Nabucodonosor, dice que él oró junto con sus amigos y pidió delante de ti esa sabiduría que tú eres el único que puede dar. Él también reconoció que tú eres Dios de dioses, que tú eres el único que tiene el poder para hacer lo imposible. En esta hora te pedimos que tú nos permitas, Señor, también poder reconocer e ir delante de ti en cualquier problema que se nos presente. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, el que se refleje en nosotros siempre con esa sabiduría, Señor, que caracterizó a este personaje, Señor. Dejamos nuestras vidas en tus manos. Amén y amén. Bueno, niños, vamos a aprender el texto del día de hoy. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Una vez más, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago 4:10. Bueno, niños, hemos llegado al final de nuestra clase. Sin antes, les dejamos sus actividades. Para los adolescentes es ver la imagen y con sus propias palabras contar la historia. Para los más pequeños es poder encerrar la respuesta correcta y ordenar la palabra que indica para descubrir qué palabra es. Y para los más pequeños, encerrar las imágenes conforme a la pregunta que se le está mencionando. Bueno, esperamos fotografías, mensajes donde ustedes están haciendo su actividad. Dios me los bendiga y no olviden de compartirlo a otros niños.